Bienvenidas, bienvenidos a la presentación de este viaje iniciático a Turquía del 27 de abril al 6 de mayo de 2025. Oro Alquimia lleva desde el año 2009 organizando este tipo de viajes. Es un viaje que poco tiene que ver con un viaje al uso turístico. Nuestra finalidad, el objetivo más profundo que tenemos es que puedas vivir ese lugar no simplemente recibiendo la experiencia con las explicaciones arquitectónicas, con las explicaciones que nos van dando de la cultura, del momento, de lo que sucedió allí, sobre todo la versión oficial, sino que intentamos poder facilitar una experiencia de inmersión en aquello que no se cuenta, aquello que permanece oculto, aquello que está velado para los ojos del profano y que solo para aquella persona que conoce los códigos se le va a ir desvelando ese tipo de conocimiento. Ya desde la antigüedad y en distintos puntos del planeta, la antigua enseñanza, ese conocimiento, esa sabiduría ha sido velada, guardada, custodiada a través de templos, símbolos, geometría, geografía, geodesia, matemática. Lo que nosotros realizamos con estos viajes es intentar ir desvelando poco a poco todo este conocimiento y sobre todo conectar con el lugar, conectar con lo que allí habitó y que para nuestra evolución personal, para la evolución de nuestra alma, nos puede ayudar a cerrar ciclos del pasado y a abrir nuevas puertas. De hecho, por eso le llamamos viaje iniciático, porque nosotros desde Oro Alquimia facilitamos un escenario para que tú puedas cerrar puertas del pasado y abrir nuevas puertas a un nuevo futuro. En esta ocasión vamos a visitar Turquía. Como os explicaba, Turquía es un punto geográficamente estratégico, es un punto de unión entre dos continentes y desde siempre ha sido un lugar crisol de distintas culturas y civilizaciones. Culturas más esotéricas, conocimiento ocultista, conocimiento mistérico, griegos, después romanos, anteriores hititas, frigios, un sinfín de culturas y de imperios, civilizaciones que han estado habitando en ese lugar. Nosotros vamos con la finalidad de poder ir descubriendo desde la edad de piedra y vamos a ir a ciertos lugares en donde vamos a encontrar ya presencia de culto espiritual, culto, podríamos decir, religioso. La pregunta sería cuál era la religión, pero eso lo veremos allí, cuál es la diferencia en todo ello. Y pasando por distintas etapas, la etapa de los griegos, la etapa de los romanos, la etapa de los cristianos, hasta llegar a la etapa actual, después otomanos, hasta el Islam. Nos desplazaremos a distintos lugares, algunos de ellos tenéis que entender que no son lugares muy conocidos, porque no pretendemos hacer un Turquía al uso. Sí vamos a ir a lugares conocidos como son Estambul, por supuesto, como son Capadocia, pero la idea es ir a lugares en donde vamos a encontrar una presencia muy clara, muy marcada de todo este conocimiento de la antigua enseñanza. Vamos a visitar, por ejemplo, Urfa. Urfa es la ciudad en donde se dice que nació el profeta Abraham. Abraham es el profeta que da pie, del que nace las tres principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Allí visitaremos el lago de los peces, veremos toda la leyenda que hay alrededor de Abraham, la cueva donde nació, hablaremos del simbolismo del fuego y el agua que se desprende de esta enseñanza en forma de leyenda para el profano. Visitaremos Harran, es otro lugar maravilloso, fantástico, que allí vamos a encontrar el templo o el santuario al dios lunar Sin.
hablaremos de ese significado, del simbolismo, y en ese lugar en concreto vamos a encontrar la creación de una de las primeras escuelas del mundo dedicadas a la astronomía, además de otras peculiaridades como son sus casas colmena, casas hechas de adobe sin madera y que están perfectamente termoclimatizadas, de manera que en verano son frescas y en invierno calientes. Como la geometría tiene y el material tiene la respuesta. Vamos a visitar una de las visitas estrellas para mí del viaje, es Göbekli Tepe, el santuario más antiguo descubierto hasta ahora en el mundo. Hablamos del Paleolítico. Hablamos de una época en la que los descubrimientos que se están encontrando en Göbekli Tepe están desmontando la historia tal como la conocíamos hasta ahora. En teoría, en esa época, en el Paleolítico, eran cazadores, recolectores, y gracias a los descubrimientos que se están realizando en Göbekli Tepe, estamos viendo que realmente ya había una cierta organización cultural, social, lo suficientemente elaborada como para construir un santuario dedicado a la espiritualidad, a la religión y, como veremos, a la astronomía. Visitaremos el monte Nemrut y su templo. En lo alto de una montaña vamos a encontrar un lugar alineado con el cosmos, un lugar dedicado a la divinidad, un lugar en donde se han podido extraer también mucha información de las culturas que en ese momento vivían allí, y veremos cómo la geografía, la morfología del lugar y de las montañas acaban afectando energéticamente a lo que en ese lugar se concentra y que por ello se construye allí y no en otro lugar. Vamos a visitar, por supuesto, la Capadocia. En Capadocia es muy conocido todo el trabajo dual que se puede encontrar basándose en debajo de la superficie, encima de la superficie. Debajo de la superficie vamos a encontrar las ciudades subterráneas, unas ciudades completamente bien organizadas por niveles, por funciones, con una ventilación que permitía a la comunidad vivir encerrados, si era necesario, en esas ciudades subterráneas durante meses. La idea que se explica es que eran para protegerse de ataques invasores. En la superficie tenemos la magia del paisaje lunar, que se puede ver las llamadas chimeneas de las hadas, en estos valles, museos al aire libre, sobre los cuales vamos a caminar. Vamos a poder disfrutar de esa energía, de las formas, de los colores de la piedra y sobre todo de toda la calma, serenidad, energía y otras cualidades que, dependiendo del valle en el que caminas, te aporta una cosa u otra. Visitaremos Pamukkale, un lugar en el que brotan cascadas de agua calcárea que le otorgan un ambiente completamente blanco, color blanco, como si estuvieras en las nubes. De hecho, vamos a visitar el llamado Castillo de Algodón. Ese lugar se hizo famoso sobre todo en la época romana, porque las clases pudientes de Roma visitaban esas fuentes termales que tienen propiedades medicinales. Podemos tocar ese agua, podremos conectar con ella y podremos disfrutar de ese poder del agua. Vamos a ir a Éfeso y sus alrededores. Éfeso es una de las ciudades en la que vamos a encontrar mucho conocimiento iniciático codificado. Dentro de Éfeso, uno de los lugares que vamos a visitar es el templo de Apolo, el templo dedicado al dios Sol, dios de la sabiduría, dios de la poesía. Pero para mí una de las cositas que vamos a ver así como más interesantes o como mínimo curiosas en ese lugar es la casa de la Virgen María. ¿Por qué digo curioso? Por la manera en la que se acabó encontrando esta casa. La tradición dice que el apóstol Juan, una vez pasó todo lo que pasó en Jerusalén, pues cogió a María para protegerla y se la llevó a este lugar. Y bueno, a partir de allí pasa el tiempo. En teoría, allí en ese lugar sucedió la asunción de la Virgen María, según los católicos. Pero lo interesante es que
encontramos ya en el siglo pasado una beata creyente alemana que en un momento entra en una especie de conexión, éxtasis, canalización, videncia, y que al conectar con la Virgen María empieza a describir la casa donde la ve, y sin haber estado nunca en ese lugar que vamos a visitar, coincide exactamente. Entonces, a partir de allí se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los cristianos. Visitaremos, por supuesto, Estambul, en donde podremos ver los principales lugares de interés, como son el Palacio de Topkapi, de los sultanes, podremos ver la Mezquita Azul, ya más vinculado al Islam, podremos ver la Basílica de Santa Sofía, y la idea es poder visitar distintos puntos que plasman con su arquitectura estas distintas líneas de conocimiento, desde los minaretes, el simbolismo del minarete, la numerología, el número de minaretes, la geometría, las formas que se colocan, ¿no? Esos entrelazados en las mezquitas. Todo esto y más vamos a estar viendo, investigando y disfrutando en este viaje iniciático a Turquía. Son 10 días en los cuales vamos a estar en movimiento continuo, vamos a estar realizando prácticas en los distintos lugares, vamos a hacer reuniones para poner en común lo que hemos sentido e intentar darle forma en base a este conocimiento iniciático, a este conocimiento de la antigua enseñanza. Siempre vamos a estar en compañía de un guía de habla hispana, de habla española, que nos va a estar explicando la versión oficial de todo lo que vamos a ir viendo, la versión histórica, la versión más cultural, y vamos a estar conmigo llevando y compaginando esa información con otro tipo de informaciones, de otras líneas, otras investigaciones, y especialmente vamos a intentar aprovechar este viaje para hacer un viaje interno, un viaje interior en el cual ese escenario que va a ser Turquía nos va a ayudar a ir entrando en partes de nuestra mente, en partes de nuestro corazón, en partes que necesitamos reconocer para volver a tener esa presencia, ese brillo, ese reconocimiento a lo que realmente somos. Y es por ello que vamos a lugares en donde vamos a buscar el origen de la humanidad, el origen de ese conocimiento que era accesible y que quedó plasmado y marcado para que el buscador del conocimiento pudiera encontrar en estos lugares, en estos templos, señales y pistas para poder seguir la huella hacia tu interior. Si sientes el llamado a realizar este viaje, tienes toda la información en nuestra página web www.viajesiniciáticosoloalquimia.com. Allí tienes el itinerario, tienes punto por punto, día por día, dónde vamos a ir, tienes lo que incluye, lo que no incluye. Vamos a ir en hoteles de 4 estrellas mientras estamos en el recorrido y en Estambul de 5 estrellas. Hay que tener en cuenta que cuando estamos sobre todo en el recorrido fuera de la capital, especialmente en nuestro itinerario, pensar que a este tipo de itinerarios se le llama itinerario de autor, porque no es un itinerario hecho, sino que nos lo han preparado especialmente para nosotros. Con lo cual vamos a ir a lugares que no son especialmente turísticos, y la calidad de estos hoteles, pensar que aunque son de 4 estrellas, no es un 4 estrellas de aquí, no es un 4 estrellas como podemos tener en España o en Europa. Hay otra medición, otra categoría, es decir, son hoteles correctos, pero la imagen es importante tenerlo en cuenta. No corresponden a un hotel de 4 estrellas de lo que tenemos en mente, en algunos de los lugares, por lo que os explico, porque no son especialmente turísticos. Cualquier información que necesitéis nos podéis contactar por WhatsApp, vía nuestro correo electrónico. Tenéis enlaces, descripción aquí en el texto del vídeo, así que a partir de aquí, si lo sientes, nos vemos en este viaje iniciático a Turquía 2025.